Hola, hola, y así arrancamos nuestro fin de semana, hoy sábado 3 de julio del 2021. Nuestro programa es el número 184 de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Y una enorme bienvenida para todos, por supuesto. Gracias por compartir este espacio, unos 30 minutos en los que leemos, aprendemos, somos desafiados a través de la palabra de Dios. Y comenzamos, como lo hacemos siempre, con nuestro devocional. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Los propósitos de Dios para ti. Muchas veces Dios bloquea nuestros planes y ordena estratégicamente nuestros pasos. ¿Será que en el día de hoy podemos dar gracias a Dios por eso? Si estás atravesando un revés o una decepción, recuerda que los propósitos de Dios para ti son buenos, agradables y perfectos, como dice el libro de Romanos capítulo 2, verso 2. Nada sucede sin el permiso de Dios. Él tiene el control y dispone todas las cosas para el bien. Romanos capítulo 8, verso 28. En el libro de Proverbios, capítulo 16, aprendemos sobre que Dios ordena tus pasos a través de los planes humanos. Está bien planificar. Sin embargo, necesitamos hacerlo con humildad, con la humildad necesaria, reconociendo que nuestros planes solo tendrán éxito si el Señor quiere, como dice Santiago capítulo 4, versos 13 al 15. El escritor de Proverbios afirma: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Verso 9. A veces alineamos nuestros planes con los propósitos de Dios y en otras ocasiones, desde luego, lo digo por propia experiencia, Dios anula nuestros planes. Debemos tener en cuenta siempre que es posible equivocarnos y que, felizmente, es el Señor quien determina nuestros pasos en última instancia. Dios a menudo lleva a cabo sus propósitos a través de un buen liderazgo. Los buenos líderes motivan a otros. No basan sus decisiones simplemente en lo que es popular, como lo señala la traducción de la Biblia de Message o el mensaje. El buen liderazgo tiene un fundamento moral. Cultivan un ambiente de transparencia. El rey se complace en los labios honestos, aprecia a quienes hablan con verdad, dice el verso 13. El rostro radiante del rey es signo de vida, su favor es como lluvia en primavera, dice el verso 15. Hechos, capítulos 22 y 23, nos habla de que Dios ordena tus pasos a pesar de la oposición humana. ¿Estás preocupado por tu futuro? ¿Estás enfrentando dificultades y oposición o pasando por tiempos de crisis? ¿Los planes están en tu contra? Hay una serie de planes contrapuestos en esta historia. ¿Cómo se relacionan los propósitos de Dios? Primero vemos a la multitud. La multitud planeaba borrar a Pablo de la tierra. Aunque esto le generara dificultades a Pablo, fracasan finalmente porque sus planes están en contra del propósito de Dios. Lo segundo que observamos es el comandante. El comandante, entre comillas, era un hombre con poder militar que planeaba hacer azotar a Pablo. Pablo es llevado a la sala de tortura, pero el plan fracasó porque era ilegal azotar a un ciudadano romano antes de ser condenado y el comandante no se había dado cuenta de que Pablo era un ciudadano romano. Lo tercero que observamos es el consejo. Las autoridades religiosas, o sea, el Sanedrín, planeaban matar a Pablo. Pablo es llevado a juicio y puesto en el banquillo de los acusados, donde él señala su inocencia. Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. La respuesta de Pablo es hipócrita.
a usted también lo va a golpear Dios. Después Pablo logra dividir a la asamblea, la cual se componía de fariseos, quienes creían en la resurrección de los muertos, y saduceos, quienes no creían en ella. Pablo decide aprovechar esta oposición. En efecto, afirma: yo soy fariseo de pura cepa, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Otro punto importante que observamos son las crisis. En medio de todo esto, Pablo busca alinear sus planes con los planes de Dios. Fue guiado por Dios y el Espíritu y resolvió ir a Jerusalén y luego a Roma. Sin embargo, a pesar de esto, encontró una crisis tras otra. Pablo tuvo que haberse preguntado si había pasado por alto los propósitos de Dios, pero en medio de esta crisis el Señor se le apareció y lo alentó. Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Capítulo 23 de Hechos, verso 11. Dios ordenará estratégicamente tus pasos, al igual que lo hizo con Pablo. La soberanía de Dios significa que no tenemos que preocuparnos por el resultado final. Él tiene el control completo, aunque no siempre sea fácil verlo en el momento. El propósito de Dios es que tú, al igual que Pablo, testifiques donde quiera que vayas. Testifica cuando sea apropiado. Da tu testimonio. Tu vida es un testimonio incluso cuando no estás hablando. No esperes hasta que todo vaya bien. En realidad, a veces tu testimonio más poderoso es en los tiempos difíciles. Segunda de Reyes capítulo 6 al 8 aprendemos algo muy importante. Dios ordena tus pasos a través de los agentes humanos. Dios resuelve sus propósitos a través de la acción humana. El sufrimiento del pueblo de Samaria era casi insoportable. La hambruna, los costos astronómicos de los alimentos, incluso el canibalismo. El rey de Israel dio una excusa lamentable para no ayudar a la mujer que le gritaba: «¡Sálvenos, su majestad!». Respondió: «Si el Señor no te salva, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte?». Esta es la reacción equivocada. La soberanía de Dios y sus planes no son una excusa para la inacción humana. Dios trabaja a través de agentes humanos. Cuando hay necesidades, estás llamado a ser las manos de Dios. Esto es lo que Eliseo respondió a aquellas necesidades. Dios usó a Eliseo y él profetizó: «Escuchen la palabra de Dios, la hambruna ha terminado, mañana a esta hora la comida será abundante». Dios usó a 4 hombres con lepra, quienes descubrieron dónde había comida en abundancia, y mientras comían y bebían dijeron entre sí: «Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no la estamos dando a conocer». Los precios de los alimentos cayeron durante la noche y cada palabra que Eliseo había dicho resultó cumplirse al pie de la letra. A pesar de que el mundo produce suficiente comida para todos, 1 de cada 8 personas en este planeta vive con el dolor del hambre. Si simplemente nos alimentamos nosotros mismos, esto no está bien, como dijeron los leprosos. Debemos hacer todo lo que podamos para poner fin a la pobreza extrema en nuestra generación. Esta también es una maravillosa ilustración de cuál debe ser nuestra motivación para decirle a los demás las buenas noticias acerca de Jesús. Aquellos hombres hambrientos encontraron una montaña de comida y se dieron cuenta de que Dios los había librado de sus enemigos. Podrían haber mantenido la buena noticia en secreto para ellos solos, pero hubiera sido algo totalmente egoísta, aunque estuvieron tentados de hacerlo. Tenemos noticias mucho mejores que las que ellos tenían. Las buenas noticias de Jesús y el Evangelio no te las guardes para ti. Eres el agente humano responsable de llevar a cabo los planes de Dios. Igualmente, la gente de la ciudad podría haberse quedado allí en condición de perdidos,
negándose a creer las buenas noticias. De hecho, el rey no responde muy positivamente al principio, pues sospechaba que era una trampa. Asimismo, algunas personas no responden a la oferta de vida que Jesús hace a cada ser humano, porque sospechan que hay alguna trampa. Dios no se limita a hacer cumplir sus propósitos a través de agentes humanos, sino que, a veces, revela estos planes a sus profetas. Eliseo profetizó, en plena época de hambruna, que en 24 horas habría comida en abundancia. Eso parecía totalmente increíble en aquel momento, pero Dios rescató a su pueblo. La profecía de Eliseo se hizo realidad tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer. Dios también reveló a Eliseo lo que estaba a punto de sucederle al rey. Comenzamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 16, versos 8 al 17. Es mejor ganar poco, pero honestamente, que ganar mucho, pero estafando. Uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Las palabras del rey son ley, por eso deben ser siempre justas. El Señor quiere que todas las escalas y balanzas sean exactas y que los acuerdos de negocios sean limpios. Los reyes odian a la gente que hace el mal porque hacer justicia fortalece su gobierno. El rey le agrada que le digan la verdad y ama a los que no mienten. El enojo del rey puede matar a alguien, pero el sabio podrá calmar su enojo. Si el rey está contento, la vida será mejor para todos. Contar con su aprobación es como lluvia primaveral. La sabiduría vale mucho más que el oro y la inteligencia mucho más que la plata. La gente buena se esfuerza por evitar la maldad. El que cuida lo que hace se protege a sí mismo. Hechos, capítulo 22, versos 22 al 30. La gente dejó de escuchar cuando Pablo dijo estas últimas palabras. Entonces empezaron a gritar: ¡acaben con él! Un tipo de esos no debe vivir. Ellos gritaban y se quitaban sus túnicas, arrojando polvo al aire. Entonces el comandante del ejército les dijo a los soldados que llevaran a Pablo al cuartel. Además les ordenó que lo azotaran, porque quería hacer que Pablo le dijera por qué la gente lo estaba gritando de esa forma. Pero cuando los soldados lo estaban atando para azotarlo, Pablo le dijo a un capitán: ¿tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano que no ha sido declarado culpable? Cuando el capitán oyó esto, fue a ver al comandante y le dijo: ¿sabe usted lo que está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Pablo le respondió: sí. El capitán dijo: a mí me costó mucho dinero obtener la ciudadanía romana. Pero Pablo dijo: yo soy ciudadano romano de nacimiento. Los que estaban preparando para interrogar a Pablo se alejaron de él de inmediato. Hasta el comandante tuvo miedo porque se dio cuenta de que Pablo era ciudadano romano y él ya lo había atado. Al día siguiente, el comandante del ejército decidió averiguar con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo. Entonces, les ordenó a los jefes de los sacerdotes y a todo el consejo que se reunieran. El comandante lo soltó y llevó a Pablo a la reunión ante todos ellos. Hechos, capítulo 23, versos 1 al 11. Pablo fijó la mirada en los asistentes a la reunión del consejo y dijo: hermanos, he vivido toda mi vida ante Dios como ciudadano de bien y con mi conciencia limpia. Entonces Ananías, el sumo sacerdote, les ordenó a los que estaban allí cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo a Ananías: Dios lo golpeará también a usted, porque usted es como una pared sucia que ha sido blanqueada. Se sienta allí y me juzga según la ley, pero les dice que me golpeen, y eso es contra la ley. Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Pablo dijo: hermanos, yo no sabía que este hombre era el sumo sacerdote. Está escrito:
no hables mal del líder de tu pueblo. Cuando Pablo se dio cuenta de que algunos hombres que estaban en la reunión eran saduceos y otros eran fariseos, gritó: Hermanos, soy un fariseo, hijo de un fariseo, y estoy en un juicio porque creo en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo dijo eso, hubo una discusión muy fuerte entre los saduceos y los fariseos. El consejo se dividió. Los saduceos creen que no hay vida después de la muerte y que no hay ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo eso. Se produjo una fuerte discusión entre los judíos. Algunos maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y dijeron: No encontramos nada de malo en este hombre. A lo mejor un ángel o un espíritu le habló. La discusión se convirtió en una pelea. El comandante del ejército tuvo temor de que hicieran pedazos a Pablo. Entonces les ordenó a los soldados que bajaran y sacaran a Pablo de allí y se lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Sé valiente, tú has dado testimonio acerca de mí en Jerusalén y tendrás que ir también a Roma a hacer lo mismo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 24 al 33. Después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y rodeó y atacó la ciudad de Samaria. Los soldados no permitían que nadie entrara a la ciudad con alimentos. Por eso hubo una gran escasez de alimentos en la ciudad. Fue tanta el hambre que la cabeza de un burro se vendía por 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol por 5 monedas de plata. El rey de Israel estaba caminando por el muro de la ciudad y escuchó una mujer que gritó: Mi señor y rey, por favor, ayúdame. El rey le dijo: Si el Señor no te ayuda, ¿cómo puedo ayudarte? No te puedo dar grano del lugar donde se trilla, ni vino del lugar donde se pisa la uva. Enseguida el rey preguntó: ¿Pero qué te pasa? Y ella dijo: Esta mujer me dijo: Dame a tu hijo y nos lo comeremos hoy y mañana comeremos al mío. Así que hervimos a mi hijo y nos los comimos. Al otro día le dije: Dame tu hijo para que lo comamos, pero ella lo escondió. Cuando el rey escuchó lo que le dijo la mujer, rompió su vestido mientras caminaba por el muro. La gente vio que llevaba como la ropa interior, la ropa áspera, que significa que estaba triste. El rey dijo: Que Dios me castigue si no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat, antes de que se acabe el día. El rey mandó un mensajero a Eliseo, quien se encontraba sentado en su casa junto con los ancianos. Antes de que llegara el mensajero, Eliseo les dijo a los ancianos: Miren, aquel hijo de asesino me manda a alguien para cortarme la cabeza. Cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y asegúrenla contra él. No lo dejen entrar. Ya oigo los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo estaba con los ancianos, llegó el mensajero con este mensaje: Los problemas que tenemos vienen del Señor. ¿Qué más puedo esperar del Señor? Segunda de Reyes, capítulo 7. Eliseo respondió: Escuchen el mensaje del Señor. El Señor dice: Mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad se podrá comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada por el mismo precio. Entonces, el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios: Eso no ocurriría, ni aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Eliseo le dijo: Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. 4 leprosos que estaban a la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros: ¿De qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? No hay comida en Samaria, y si entramos a la ciudad, allí moriremos. Si nos quedamos aquí, también nos moriremos. Mejor vayamos al campamento sirio. Si nos dejan vivir, bien. Si nos matan, pues que nos maten. Así que esa tarde, los 4 leprosos fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron al borde del campamento, no había nadie. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron: El rey de Israel contrató a los hititas
y a los egipcios para atacarnos. Y salieron huyendo esa tarde, dejando todo atrás. Abandonaron sus carpas, caballos y asnos y escaparon. Los leprosos se acercaron al borde del campamento y entraron a una carpa. Después de haber comido y bebido, se llevaron de ahí plata, oro y ropa. Entonces fueron y escondieron algunas cosas. Luego entraron a otra carpa y se llevaron cosas de ahí y las escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: no estamos actuando bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables. Entremos ahora al palacio y demos aviso. Así que los hombres se acercaron a los porteros de la ciudad y le dijeron: nosotros fuimos al campamento de los sirios y mira, no hay nadie, no se escucha nada, solo el ruido de los caballos y los asnos que están atados. Las carpas las dejaron tal como estaban. Los porteros, gritando la noticia, avisaron al palacio. Como era de noche, el rey se levantó y le dijo a sus siervos: déjenme decirles a los soldados sirios que los soldados sirios intentan hacer. Saben que estamos pasando hambre, así que han salido del campamento y se han escondido en un campo, pensando: cuando los israelitas salgan de la ciudad los atraparemos y entraremos en la ciudad. Uno de los oficiales del rey dijo: que envíen hombres en 5 de los caballos que quedan. Después de todo, van a morir como toda la gente de Israel. Mandémosle para que podamos averiguar. Así que los hombres tomaron 2 carros con caballos. El rey mandó a los hombres tras el ejército de los sirios, diciéndoles: vayan a ver qué fue lo que pasó. Los hombres buscaron el ejército sirio hasta el río Jordán, pero todo el camino había ropa y armas abandonadas. Los sirios habían tirado todo mientras se apuraban por el camino. Los mensajeros regresaron a Samaria y le informaron al rey. Entonces la gente salió al campamento de los sirios y el resultado fue que 3 kilos de harina fina se vendían por una sola moneda de plata y 6 kilos de cebada se vendían por una sola moneda de plata también, tal como el Señor lo había dicho. El rey mandó a uno de sus oficiales ayudantes a la puerta de la ciudad, pero la gente lo pisoteó y murió. Todo ocurrió tal como el hombre de Dios lo había dicho cuando el rey había ido a casa de Eliseo. Eliseo había dicho: se podrán comprar 3 kilos de harina fina por una sola moneda de plata y 6 kilos de cebada. Se podrán comprar también por el mismo precio en el mercado que está en la puerta de Samaria. Pero ese oficial le había dicho al hombre de Dios: eso no ocurriría aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y Eliseo le dijo al oficial: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Y eso le sucedió, pues murió cuando el pueblo lo pisoteó en la puerta de la ciudad. Segunda de Reyes, capítulo 8, versos 1 al 15. Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo él había revivido. Le dijo: tú y tu familia deben mudarse a otro país, porque el Señor ha decidido que va a hacer una hambruna aquí. Durará unos 7 años. Así que la mujer hizo lo que el hombre de Dios le había dicho. Se fue a vivir con su familia a la tierra de los filisteos por 7 años. Después de ese tiempo regresó a su tierra y fue a hablar con el rey para averiguar cómo recuperar su casa y sus tierras. El rey estaba conversando con Giesi, el siervo del hombre de Dios. El rey le decía a Giesi: por favor, cuéntame todas las cosas maravillosas que Eliseo ha hecho. Giesi habló acerca de aquella vez que Eliseo resucitó a un muerto. En eso, la mujer, a cuyo hijo Eliseo había revivido, se acercó al rey, pues quería recuperar su casa y tierra. Giesi la vio y dijo: mi señor y rey, esta es la mujer, y este es el hijo que Eliseo volvió a la vida. El rey le preguntó lo que ella quería y luego le asignó a un funcionario para que se encargara de que le devolviera todo lo que le pertenecía, inclusive todas las cosechas producidas desde que se fue de Israel hasta el día en que regresó. Después de eso, Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y se le informó que había llegado el hombre de Dios. Entonces el rey Ben-Hadad le dijo a Hazael:
Lleva un regalo y ve al encuentro del hombre de Dios. Pídele que le pregunte al Señor si me voy a recuperar de esta enfermedad o no. Entonces, Hazael salió al encuentro de Eliseo llevándole un regalo de todo lo bueno que hay en Damasco. Se necesitaron 40 camellos para cargar todo. Al acercarse a Eliseo, Hazael le dijo: tu seguidor Ben-Hadad, rey de Siria, te mandó preguntarte si se va a recuperar de su enfermedad. Entonces Eliseo le dijo a Hazael: anda y dile a Ben-Hadad que se va a recuperar, pero la verdad es que el Señor me dijo que de todos modos va a morir. Eliseo miró fijamente a Hazael hasta que le dio vergüenza a Hazael. El hombre de Dios comenzó a llorar. Hazael le preguntó: Señor, ¿por qué lloras? Eliseo le contestó: lloro porque sé el mal que le vas a hacer a los israelitas. Incendiarás sus ciudades fortificadas, matarás a filo de espada a sus jóvenes y a sus bebés, y abrirás los vientres de las mujeres embarazadas. Hazael le dijo: yo no soy más que un perro. ¿Cómo puedo hacer tales cosas? Eliseo le contestó: el Señor me mostró que serás rey de Siria. Entonces Hazael se retiró de donde estaba Eliseo y se fue a ver al rey. Ben-Hadad le preguntó a Hazael: ¿qué te dijo Eliseo? Hazael le contestó: Eliseo me dijo que vivirás. Pero al día siguiente, Hazael tomó un trapo mojado, cubrió la cara de Ben-Hadad y lo asfixió. Al morir Ben-Hadad, Hazael reinó en su lugar. Y así llegamos al final de nuestra lectura del día de hoy. Compartimos esta oración. Señor, gracias porque, aunque hago planes en mi corazón, en última instancia tú eres quien determina mis pasos. Señor, dame el mismo coraje que le diste al apóstol Pablo para que dé testimonio acerca de ti donde quiera que vaya. Señor, gracias por tener buenos planes para mi vida, en la cual tus propósitos finalmente prevalecerán. Ayúdanos a ser una bendición para el mundo, alimentando a los hambrientos y trayendo las buenas nuevas de Jesús a un mundo que necesita desesperadamente alimentos físicos y también espirituales. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición del día de hoy, sábado 3 de julio del año 2021, programa número 184. Y estamos alegres y bendecidos. Deseamos la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu nación. Donde quiera que nos estés escuchando, va nuestro abrazo y, por supuesto, nuestros deseos de que puedas continuar con nosotros hasta el final. Yo me despido, hasta mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.